Buenas tardes. Gaur Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdearen batzar arrunta egin dugu, nahitaezkoa 2019ko aurrekontuak onetsiko ditugu. Bertan jakin dugu ere zein den Euroeskualde mailako 2018ko jardueren memoria, are 2019ko dirulaguntzaren lehen deialdia ere onetsi dugu gaurkoan. Nous pouvons dire que nous sommes à un moment de consolidation d'un intéressant espace de coopération européenne entre nos territoires qui partagent une histoire, une culture et de nombreux intérêts communs. Cet espace de coopération nous permet de nous situer en meilleure position dans le contexte européen et favorise la visibilité de nos trois territoires qui conforman la región. Y los resultados saltan a la vista. En estos momentos estamos gestionando de manera simultánea 3 proyectos con financiación europea a través de POCTEFA. Pertenecen a ámbitos muy distintos, como son el de Escola Futura, que combina multilingüismo y desarrollo profesional del profesorado, Transfermuga, sobre movilidad transfronteriza, y por último empleo, relativo al empleo transfronterizo. Son 3 proyectos con un presupuesto global de subvención de 1 millón de euros y que están arrojando ya realidades concretas, benefician a la ciudadanía eurorregional y despiertan interés tanto dentro de nuestra eurorregión como en el contexto europeo, pues los 3 son referencia más allá de nuestro propio perímetro eurorregional. Quiero dar a conocer que Escola Futura, por ejemplo, ha sido identificado por la Comisión Europea como un ejemplo de buenas prácticas en el ámbito del multilingüismo. Transfermuga, por su parte, ha recibido durante 2018 2 reconocimientos europeos destacados. Por un lado, el premio Le Monde Smart City y, por otro lado, el Best ACT Awards. Y Empleo, por último, ha sido seleccionado para figurar en el Anuario Europeo de Buenas Prácticas de las Euroregiones. Además, queríamos informarles también que la Eurorregión ha recibido en 2018 el premio transfronterizo Sale of Papenburg de ARFE, la Asociación de Regiones Transfronterizas Europeas, que reconocía con este galardón el trabajo transfronterizo tanto del programa Empleo como del programa Escola Futura. Bestetik eta gaurkoan ere, egiaztatu dugu dirulaguntzen urteko 2 deialdiek, Euroeskualde mailako herritarrena eta ezagutzaren ekonomiarena, zein abian ditugun lankidetza estrategikoek dinamizatzen dituztela Euroeskualdeko eragileak eta errazten dutela urte oroz 30 lankidetza proiektu gauzatzea. Eta hori egiten dute askotariko esparruetan, ala nola kultura, gazteria, hizkuntzak, kirola, unibertsitateak, lanbide, bio-osasuna, nekazaritza eta nekazaritzako elikagaien industria, itsasoko eta kostaldeko baliabideak besteak beste. Hortaz, lankidetza errealitate egiaztagarriak dira hauek, arro eta pozik egoten ahal gara. Y por lo que se refiere a las orientaciones presupuestarias que hemos debatido hoy en la Asamblea de la Eurorregión, informarles que la Eurorregión prevé en 2019 un presupuesto propio de 3,5 millones de euros, en lo que yo destacaría el incremento de financiación previsto en las distintas herramientas financieras propias de la Eurorregión para el desarrollo de proyectos. Concretamente vamos a pasar a dedicar 1 millón de euros a un
1,2 millones para la promoción de proyectos. Esto supone un incremento de un 20%, con lo que se prevé incremento de 50.000 euros en cada una de las dos convocatorias de ayuda, la de Ciudadanía Eurorregional y la de Economía del Conocimiento, y esto va a permitir dar entrada a más proyectos. Hemos constatado a lo largo de este año que muchos de los proyectos presentados por importes muy superiores a lo que la convocatoria concernía, habiendo sido acreedores por parte de los técnicos y los expertos en la materia, habiendo sido, como digo, acreedores del merecimiento en ese balance, habían quedado fuera por falta de disposición. Incremento, por lo tanto, importante en este ámbito. De otro lado, se propone aumentar becas para estudiantes universitarios eurorregionales hasta los 100.000 euros, son 40.000 euros más, y algo que también, con satisfacción decimos, nos parece razonable, viendo la evolución de la demanda al alza de estas becas. Comenzaron con 15 estudiantes becados y en la última convocatoria, es la tercera, se ha llegado a 40 becas de estudiantes eurorregionales, y finalmente se prevé también aumentar en 100.000 euros la dotación de los partenariados estratégicos para poder asumir eventuales nuevos proyectos que se sumen a los que ya están en marcha en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la economía, el deporte y la educación. Como decía al inicio de esta rueda de prensa, hemos aprobado la primera convocatoria de ayudas de 2019, que es la que denominamos de Ciudadanía Eurorregional y que está dirigida a financiar proyectos de cooperación en los ámbitos de la cultura, la juventud, el deporte y las lenguas. Hauek dira gaur batzarrak hartu dituen erabakiak, besterik gabe, hitza emanien diet Urkullu lehendakariari, Rousset presidenteari, beraien balorazioak egiteko. Monsieur le Président, quand vous voulez. Vous remercier au nom de la Nouvelle-Aquitaine de la façon avec laquelle vous avez d'emblée pris la responsabilité de cette euro-région. Vous avez eu l'extraordinaire mérite de faire revenir la Navarre dans l'euro-région. Et les points communs qu'il y a entre nos trois provinces sont, on le voit tous les jours, tellement importants que cette démarche qui semble pourtant évidente doit être aujourd'hui saluée dans votre parcours de présidente de la Navarre. Ensuite, je ne reviendrai pas sur le bilan qu'Uchoe Barcos a présenté, si ce n'est de saluer l'équipe, notre très petite équipe autour de Marc Moulin, qui nous pousse, assure l'ingénierie de ces projets de transport, de coopération universitaire, de coopération sur l'agriculture, sur la forêt, sur les produits de qualité, ce qui fait, je crois, le génie de nos trois régions, de nos trois provinces. Et je crois qu'il faut qu'on les salue, y compris, Inigo le dira, je pense, aussi les collègues élus qui suivent particulièrement l'euro-région. Donc c'est un point important. Je voudrais aussi souligner, mais je laisse le soin aux médias et à la presse de vérifier mes propos, que la coopération de l'euro-région, Pays Basque, Navarre, Nouvelle-Aquitaine est peut-être, à l'échelle européenne, la coopération euro-régionale la plus performante. Pour connaître d'autres expériences, je pense que les résultats, d'une part, la stratégie d'autre part, et l'accord politique, les relations politiques, humaines d'ailleurs, entre nous portent peut-être le témoignage de la reconstruction européenne dans le débat qui anime l'Europe d'aujourd'hui. Les détails sont là. Demain, nous aurons un train qui ira de Saint-Sébastien à Bayonne sans s'arrêter. Nous aurons demain, avec le Y basque,
la possibilité d'avoir une relation entre l'Espagne de l'Ouest et l'Europe du Nord, même, je le dis avec d'autant plus de conviction que c'est un dossier compliqué pour la Nouvelle-Aquitaine. Nous aurons de plus en plus d'étudiants qui feront des doctorats de recherche entre toutes nos universités de Pampelune, de Bilbao, de Saint-Sébastien, de Bordeaux, de Poitiers, de Pau. Nous aurons des stratégies de valeur ajoutée pour nos agriculteurs sur les produits de qualité. Et plein d'autres choses encore, ne serait-ce que une des difficultés que rencontre notamment la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, qui est le recul du trait de la côte atlantique, qui est un défi considérable qu'on ne sait pas relever aujourd'hui, ni sur le plan scientifique pour le modéliser, ni sur le plan physique pour le limiter. Ensuite, moi je suis très sensible, et on en a parlé tous les trois ce matin, au réchauffement climatique. La Nouvelle-Aquitaine présentera, dans une assemblée plénière dédiée au réchauffement climatique, une feuille de route. J'aimerais partager cette feuille de route avec Euskadi et Navarra. La jeunesse aujourd'hui, et les très jeunes, nous rappelle, quelle que soit la génération à laquelle on appartient, nous rappelle que c'est eux qui seront en vie en 2050, pas moi. Ou alors, il y a un miracle qui s'est produit à l'Université de médecine de Bordeaux. Et donc je pense qu'il faut que on relève ce défi avec la jeunesse et ensemble. Ce qui fait que le plaisir que j'ai à nous rencontrer, à ce type de réunion, fait qu'à chaque fois, on regarde le temps qui vient, la jeunesse qui se prépare et les espaces que l'on a à gérer. Je pense, on a maintenant quelques années dans cette eurorégion, 2011 je crois, Nigo, c'est ça ? 2011. Voilà. Je crois qu'on a, nous et nos successeurs, un bel avenir devant nous. Merci Utsuet de votre accueil. Plaisir. Uxue Barkos, Nafarroako presidente Andrea, Alain Rousset, Akitania Berriko presidente jauna, Aian Ondreok, arratsaldeon. Eta ezer baino lehen, nire izenean, Euskadiren lehendakari naizen heinean, eskerrik beroenak Nafarroako gobernuari, zuen harrera eta harretarengatik ere, gaurko bilera honetan. Gaurko biltzarrean aztertu diren eta euroeskualdearen bilakaera positiboa dela erakutsi duten 3 pausu nabarmenduko ditut. Lehenengoa mugaz gaindiko eta 4 proiektu eta ekimen berri eta 2 lankidetza proiektu estrategiko berri bultzatu ditugu. Bigarrena, Europar Batasunaren diru laguntza gehiago lortu ditugu. Eta hirugarrena, hainbat goraipamen eta sari jaso ditugu, presidentak berak ere aipatu egin dituen bezala, abiarazitako proiektuen kalitatea nabarmenduz. Bat gatoz euroeskualdearen proiektuan eta gaurko biltzarrarekin aurrera pausu berriak eman ditugu. La evolución positiva de la eurorregión es una realidad asentada en hechos, por ampliar las referencias que la presidenta de la eurorregión ha hecho. Primero, hemos apoyado 24 nuevos proyectos e iniciativas de carácter transfronterizo, así como 2 nuevos partenariados estratégicos.
En 2018 han tenido lugar 2 convocatorias con un presupuesto de 700.000 euros que han permitido poner en marcha 19 proyectos en los ámbitos de cultura, movilidad juvenil, educación, juventud, plurilingüismo y deporte, así como 5 proyectos en aeronáutica y fabricación avanzada, biociencia, salud, agricultura, industria agroalimentaria y recursos marinos y del litoral. Además, las becas Erasmus Eurorregional están permitiendo realizar parte de los estudios en las diferentes universidades de la Eurorregión, fomentando el intercambio y el conocimiento mutuo. Hemos aprobado, como decía, 2 partenariados estratégicos. El primero impulsa un marco para el rugby vasco, y creará una liga transfronteriza de rugby amateur. El segundo para crear el libro genealógico común del Porc Basque Quinto A. Segundo, hemos logrado captar más fondos de la Unión Europea, fondos en el marco del programa Interreg, en los ámbitos de política lingüística, transporte ferroviario o empleo. Así cabe destacar los proyectos, tal y como se ha mencionado, Escola Futura o Empleo, para capacitar también a profesorado de primaria bilingüe francés-euskera, Transfer Muga 2 para mejorar el transporte transfronterizo y Empleo NAEN, que potencia la cuenca de empleo eurorregional. Tercero, hemos recibido varios reconocimientos y premios por la calidad de los proyectos puestos en marcha, premios y reconocimientos a los que la presidenta de la Eurorregión ha hecho referencia. Destacan los premios mencionados. La Asamblea de hoy refuerza la convicción de que el futuro de la Eurorregión está vinculado a nuestra capacidad de colaborar en iniciativas que representen una mejora en la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía, poniendo el énfasis especialmente en la juventud. Es la aplicación práctica de la filosofía que en la Comunidad Autónoma del País Vasco venimos denominando auzolana, que se denomina partenariado en lenguaje internacional. Los buenos resultados alcanzados por los distintos proyectos de partenariado firmados por la Eurorregión, con una gran variedad de agentes del territorio transfronterizo, todo hay que destacarlo, que se van ampliando también los agentes que van incorporándose a este esfuerzo de asentar la Eurorregión, han demostrado su eficacia. Hemos avanzado en los objetivos fijados en el Plan Estratégico Eurorregional 2020. Beraz, gure erabakia da 2020 plan estrategikoa betetzen jarraitzea. Hori dela eta gaur bertan ditugu edo zehaztu ditugu zeintzuk diren lehentasunak eta ekimenak mugaz gaindiko lankidetzarako proiektu honi funtsak gehitzen jarraitzeko eta aurrekontua ere onartu egin dugularik. Europaren etorkizunean sinesten dugu, eta bat gatoz euroeskualdea indartzen jarraitzeko sedearekin, Europa indartzeko ere. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, lehendakari. Agradecer, lógicamente, la presencia hoy del presidente Rousset, del lehendakari Urkullu, en una asamblea que yo creo que desde la presidencia de Navarra confirma en este año, y además por turno, pero confirma, yo diría, la buena salud de la eurorregión, con esa aprobación de los presupuestos para 2019 y la ambición ante una nueva Europa institucional que se nos dibuja, la convicción de la importancia y el peso de las eurorregiones en esa nueva construcción. En cualquier caso, lógicamente a disposición de las preguntas que puedan querer hacer. He tenido oportunidad de compartir almuerzo esta tarde aquí en el Palacio de Navarra, los 3 presidentes, el lehendakari, el presidente Rousset y yo misma, y hemos tenido precisamente oportunidad de abordar cuestiones como estas. Y yo entiendo que lo compartiremos, pero en fin, diréis, en cualquier caso, lo oportuno, sí diría que todo lo contrario. ¿Qué ofrece la eurorregión al futuro de una Europa? Ya no qué futuro tiene la eurorregión, es al revés. ¿Qué ofrece una construcción, una colaboración, un trabajo, un entorno, un espacio como la eurorregión al futuro de esa Europa que efectivamente tiene en estos momentos dificultades con retos extremos, como puede ser el Brexit, tiene circunstancias que no hacen nada fácil la convivencia en los términos en que se ha apuntado ya por la aparición de populismos, y se ha apuntado ya, lo ha hecho el presidente Rousset, lo ha hecho el lehendakari Urkullu, tiene además el reto importante de cara a futuro de contar con los jóvenes de una manera más activa de lo que determinados espacios de ámbito de
desarrollo parece que no llegan y, por lo tanto, yo diría al contrario, que salimos con la convicción y, desde luego, con proyectos a futuro por los que esa eurorregión sea un elemento de construcción sólido, un elemento de construcción con capacidad de atracción al futuro y, sobre todo, con capacidad para sostener aquello que otras instancias y otros elementos de construcción de la Unión Europea no están sabiendo contener algunos de esos retos. No está, por lo tanto, cuál es el futuro de la eurorregión, sino cuál el papel de la eurorregión en la Unión Europea. Y nosotros lo hemos francamente solido. En cualquier caso, presidente Lehendakari. No, poco más que añadir por mi parte a lo dicho por la presidenta de la eurorregión. En todo caso, yo creo que tenemos que incidir desde nuestro ámbito institucional y desde nuestra responsabilidad en este ámbito institucional en lo que es un proceso de construcción de Europa de abajo arriba. Es decir, pasar de lo que es la interpretación de que Europa sea un club de Estados-nación, a lo que es un proyecto compartido por parte de las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea, pensando en que las ciudadanas y ciudadanos, como en todos los ámbitos, requieren, exigen que haya respuesta a sus demandas por parte de las instituciones, y en este caso creo que es bueno también que haya instituciones más cercanas a las ciudadanas y ciudadanos para ofrecer esas respuestas singulares, diferenciadas, que dentro de lo que es la pluralidad y la diversidad que se da en la propia Unión Europea pueden ofrecerle estructuras institucionales como una eurorregión, más allá de lo que pueda ser la propia Comisión Europea, el Consejo de Europa o el Consejo Europeo. En este sentido, yo creo que estamos abogando por una construcción de la Unión Europea que sea más perceptible por parte de las ciudadanas y ciudadanos como una institucionalización que no quede solamente en la de los Estados-nación, sino también en otras estructuras donde a futuro estoy seguro de que las eurorregiones y las macroregiones, que también es otra de las reflexiones que tenemos abiertas en el seno de la eurorregión, puedan tener también cabida en la institucionalización de la Unión Europea. Si je peux rajouter 2 ou 3 points. 1, le jour où on aura un train aller-retour entre Saint-Sébastien et Bayonne, ce sera grâce à l'Europe. Le jour où on aura multiplié par 5 ou 10 les chercheurs sur les universités de Bilbao, de Pamplune, de Bordeaux ou de Pau, ce sera grâce à l'Europe. Le jour où on aura trouvé la façon d'éviter la pollution marine, où on montrera que l'océan est notre avenir, ça sera grâce à l'Europe. Toutes ces opérations, tout ce que nous faisons, petites ou grandes, c'est grâce à l'Europe. Et ce que je vous demande, c'est de le dire. Nos équipes sont à votre disposition pour le renseigner. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas regarder toujours le verre à moitié vide. Face au Brexit, l'Europe est restée unie. C'est exceptionnel. Tout le monde l'oublie. Certains journaux le disent. C'est exceptionnel. Nous avons une position commune sur le Brexit. Deuxièmement, l'Europe vient de sanctionner Google qui pille nos impôts et notre fiscalité d'1,5 milliard. Et je pense que les recettes qui vont venir, un peu comme les États-Unis le font avec nos entreprises européennes, sur l'illégalité des pratiques des grands groupes américains, c'est grâce à l'Europe. C'est grâce à l'Europe. Donc, arrêtons de dire à nos concitoyens que l'Europe ne va pas bien. Essayons de voir comment on va plus loin. Le financement de la ligne à grande vitesse entre Paris, Bordeaux, Vitoria, Madrid, l'Y basque, oui, c'est un problème. Comment je l'accélère? Comment j'accompagne les jeunes sur la transition énergétique et écologique?
Oui, c'est un problème. Comment je crée une fiscalité européenne? Mais de grâce, arrêtons de trouver l'Europe comme bouc émissaire. Hein? Les populistes ont besoin de se venger de la paix que les démocrates ont créée en 1945. Les populistes sont issus de ces formations et partis qui ont créé les conditions de la Deuxième Guerre mondiale. Et les dictatures. La France a vécu l'occupation, l'Espagne a vécu le franquisme. Voilà, on en est sorti. Vous appartenez à des générations plus jeunes que les nôtres. Ne l'oubliez pas. ¿Estarem bat alguna otra cuestión? Bueno, eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko. Bai.